tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Futurar, pensar y hacer. Más que nunca pensar y hacer. ¿Cómo estás, Carlos? Y es verdad, yo muy bien, con una semana muy caliente, pasó de todo, pasa de todo. Estamos en los cuartos de final en el Mundial de Fútbol. Exactamente, con todas las expectativas depositadas sobre los 11 jugadores que están en la cancha para tener una suerte de alegría. O sea, de la tragedia del primer partido pasamos a la esperanza, pasamos a ver una sociedad que está esperando el día viernes a las 4 de la tarde el partido con los Países Bajos, y me parece que sería una caricia al alma. Sin duda alguna, para un año que ha sido muy difícil para la ciudadanía en general, para el sector agropecuario en particular, con una sequía histórica de la cual prácticamente no se tiene antecedentes desde hace décadas, y en la que en el transcurso de esta semana también ha habido convulsiones políticas que vos vas a poder explicar mucho mejor. Y también, cerrando este comentario que hiciste, una soja 2 que no es igual que la soja 1. No, en absoluto. Creo que eso también es un tema que me parece que amerita en algún momento algún análisis más profundo, pero que indudablemente parche tras parche tras parche no alcanza. No alcanza. Lo que hoy el agroindustria está pidiendo claramente es un proyecto de mediano y largo plazo que hoy el gobierno no lo está dando. Sin dudas, el productor agropecuario medio que todavía no liquidó y puede liquidar esa soja se encuentra frente a una disyuntiva. ¿Es la soja 2? ¿Habrá una soja 3? ¿Tengo espalda para aguantar un poco más? ¿La seca me va a dejar continuar con la próxima campaña? Hoy ya son muchas las cuestiones que se plantean cuando no se avisora un futuro concreto. Sí, yo creo que sí, y a eso le agregas una situación política explosiva. Por primera vez en la historia argentina, una vicepresidenta en ejercicio sufre una condena, que me parece que es un dato no menor, un dato que tiene consecuencias políticas importantes, que los irás viendo en el mediano y en el largo plazo, fundamentalmente de acá al mes de junio, con una situación que nosotros ya veníamos previendo en Futurar, cuando planteamos el tema de movimientos sociales y toda la connotación interna que eso significaba dentro de la coalición opositora. Ahora viene un dato nuevo, que no es un dato menor, que es la condena a la vicepresidenta de la República y la manifestación de ella a corazón abierto, diciendo no soy candidato a nada. Y a ello agregarle dos aspectos que para nosotros, los ciudadanos comunes, resulta preocupante, y es este enfrentamiento abierto entre dos poderes del Estado. El Poder Judicial, al que la propia vicepresidenta calificó en muchos de sus integrantes como esbirros de un empresario de los medios de comunicación. Y de mafia. Y de mafia. Es un tema muy, pero muy delicado. Yo creo que sí, yo creo que esos son temas que hay que seguirlo con mucho detenimiento porque va a tener efectos políticos muy fuertes en todas las coaliciones, no solamente en el oficialismo, porque permitíme dudar de que Cristina no sea candidata. O sea, en general en la política y en especial en el peronismo, el operativo clamor existe y existe siempre. De hecho, hay fuertes trascendidos en los medios periodísticos o en lo que serían las redacciones acerca de que los propios gobernadores van a ser, los gobernadores del oficialismo, los que pidan justamente que algún lugar ocupe Cristina Fernández en las listas. Pero aparte hay otro dato, Karina, que no es menor. Hoy en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia cuantitativamente más importante desde el punto de vista electoral, no hay ningún dirigente del justicialismo o del Frente de Todos en la provincia que tenga el volumen político que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que la coalición opositora, el Frente de Todos, necesita a Cristina Kirchner en la boleta electoral. Me parece que este es un dato central. Y el último, te digo, para decir que vamos a tener un economista de lujo, un hombre mayor, pero un hombre con mucha experiencia, te diría un sabio, que es el licenciado Miguel Cuervo. Pero el último dato para cerrar políticamente esto,
lo de Horacio Rodríguez Larreta. Un hombre en el cual planteó que se cerraba un ciclo y se abrió una nueva etapa después de la condena en un acto de corrupción, condenando a la vicepresidenta de la República. Pero hay un dato. Digamos, no pidió el paso al costado de dos funcionarios centrales de su administración, que es el ministro de Seguridad y el procurador de la ciudad, que estuvieron involucrados en un affair poco claro con jueces federales y empresarios periodísticos o directores de una empresa muy importante que es el Grupo Clarín, en el cual, digamos, quedó una nebulosa y donde la calidad institucional sigue estando en juego. Y mientras tanto, Rodríguez Larreta ya comenzó de manera directa su campaña presidencial con un viaje a Estados Unidos que comenzó esta semana ya para reunirse con senadores, con empresarios de los Estados Unidos con vistas a su candidatura presidencial ya abiertamente. Pero digo, estos son temas, como siempre digo, ante hechos políticos de magnitud, los efectos políticos son de magnitud. Te diría hoy, diciembre, en Futurar, que esto va a tener repercusiones importantes en la campaña electoral de Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a escuchar ahora con mucha atención el editorial. Comenzamos. Seguimos observando cómo la política sigue transitando en su mundo, cada vez más endogámica, y pensando fundamentalmente en junio del año 2023. ¿Por qué junio del 2023? Porque es el cierre de listas. E indudablemente una clase dirigente muy enfrascada en esa realidad, que está por fuera de lo que hoy está pidiendo o necesitando la sociedad argentina. ¿Y por qué planteamos esto? Estábamos viendo en el último trabajo de Isonomía Consultores, que la semana que viene lo vamos a presentar un poquito más amplio, pero acá extraje dos datos que me parecieron centrales. Uno tiene que ver con la preocupación que genera en los argentinos la satisfacción de la democracia. En el último informe de Isonomía, solamente el 32% se manifiesta que está satisfecho con la democracia, cuando en el año 2015 era del 54%. Es decir, en 7 años cayó 22 puntos la satisfacción de la democracia. ¿Y esto es por qué? Y porque indudablemente la sociedad argentina está enojada. La sociedad argentina está pasando por un momento de mucha angustia, de mucha desazón. ¿Por qué? Porque ha perdido calidad de vida en todos los niveles socioeconómicos, excepto en el quintil más alto, pero todo el espectro socioeconómico de la Argentina vio disminuir su calidad de vida. O sea que indudablemente es un tema que hay que prestarle mucha atención. Ahora, ¿cuál es el dato positivo dentro de una situación complicada? Es que el 82% de los argentinos sostienen que la democracia es el mejor sistema para vivir. Y ya lo hemos dicho en Futurar cuando presentamos un trabajo de Latinobarómetro. Es una empresa que hace más de 20 años que viene midiendo la calidad institucional y democrática de la región. Y como hemos visto, digamos, este no es un tema de la Argentina, la satisfacción con la democracia, sino en general, en toda la región está pasando lo mismo. Hay, digamos, una insatisfacción clara, pero por suerte, el latinoamericano en general, recordemos que el Latinobarómetro mide 18 países de la región, del sur, del centro, de todo el centro y el Caribe, creo que hasta México, es muy importante, pero el sentir del latinoamericano es que la democracia sigue siendo la mejor forma de vida. ¿Por qué hacemos todo esto? Y decimos todo esto. Y esto tiene que ver con el momento crucial que está viviendo la Argentina desde el punto de vista político.
Pero el día martes, aparte de la sentencia o la condena a una vicepresidenta en ejercicio, también se publicó otro dato no menor, que fue el estudio que el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, dirigida por el sociólogo Agustín Salvia, dio algunos números que realmente son preocupantes y que marcan la realidad y la desconexión de la política con los reclamos y necesidades de la sociedad. ¿Qué dice ese informe? El 43.1% de los argentinos son pobres. Es decir, 18 millones de argentinos están bajo la línea de pobreza. 4 de cada 10 connacionales son pobres. Y 1 de cada 10 son indigentes. Entonces, vos vas viendo, uno va viendo, va notando esa desazón, esa bronca, esa tristeza que hoy la sociedad argentina tiene y por eso, digamos, ratifica de alguna manera los datos presentados con la satisfacción de la democracia de Isonomía Consultores. Pero en el informe que da la Universidad Católica Argentina, establece que cuando hay mediciones multidimensionales, es decir, cuando mide la calidad de vida que tiene el ciudadano, establece que 1 de cada 10 tiene inseguridad alimentaria. Es decir, que no se alimenta bien 1 de cada 10, es decir, que no come todos los días o que no come las 4 comidas que se necesitan para un mejor desarrollo. 1 de cada 10 no tiene agua potable o tienen déficit en todos sus servicios sanitarios. Y a su vez hay otro dato no menor. 2 de cada 10 argentinos viven cerca de basurales. Este es el cuadro de situación que está planteando el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Y ahí es donde el título editorial, la desconexión de la política. Esto está pasando en nuestro país. Esto está pasando y es una realidad. Y el dato central que de alguna manera genera en este informe la proyección, el futuro, es que 4 de cada 10 argentinos tienen empleo pleno en la Argentina. 4 de cada 10. Es decir, 6 están con un empleo que no es del todo sólido, que pueda tener un mayor desarrollo y poder solventar todas las necesidades que una persona o su familia puedan tener. Y a esto le agregamos que el subempleo en la Argentina creció desde el 9.7 en el año 2010 al 23% en el último informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Estos son los desafíos que tiene la sociedad argentina. Y acá nos encontramos con una dirigencia política, como dije al principio, muy encerrada, con situaciones que estamos viviendo que indudablemente generan una gran conmoción política y que se ve no solamente en el oficialismo, con lo que pasó el martes con la condena de la vicepresidenta y todas las repercusiones y efectos políticos que todavía faltan. Lo vamos a ir viendo en el mediano y largo plazo, pero también lo estamos viendo en la coalición opositora. Digamos, una oposición que le está costando encontrar y centralizar esas necesidades y preocupaciones que tiene la sociedad. Lo dije al principio en la apertura con Karina. Sigamos de cerca la actitud de Rodríguez Larreta. No es un dato menor la ratificación a 2 funcionarios centrales de su administración en un acto que al menos genera opacidad y poca transparencia. Del hecho de estar en un viaje con jueces federales
importantes, con empresarios de medios de comunicación, un viaje al sur, con una cantidad de dudas de quién financió el viaje, aviones privados, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que un precandidato a presidente y desde la oposición es necesario tener la mayor transparencia posible. Digamos, los datos que hoy presentamos con respecto a satisfacción de la democracia y con respecto a la deuda social que tiene la Argentina, creo que son contundentes para empezar a enfocarse en esos temas y dejar de lado estas minucias políticas que cada vez alejan más a la sociedad de la dirigencia política. Y se abren espacios, y esos espacios empiezan a ser ocupados por outsiders. Hoy el outsider que mejor está o mejor se está beneficiando con estas fisuras que dejan las dos coaliciones mayoritarias es Javier Milei. Javier Milei sigue con un crecimiento sostenido y en muchas provincias argentinas hoy está liderando la intención de voto. Digo, la política es lo más parecido a la química. Si hay espacios, esos espacios se ocupan. Y hoy Javier Milei, sin propuestas, pero creando un personaje, indudablemente está generando un espacio político y un volumen político impensado hace un año o 2 años atrás. Y en un marco económico complejo para el sector agroindustrial y para la macroeconomía en general, ¿qué pasa con los costos del transporte? Se han incrementado más del 100% en los últimos 11 meses. Fíjate en estas 3 placas que te vamos a mostrar, en las cuales te damos cuenta de cómo aumentaron, cuál fue la incidencia que tuvo el gasoil y cuáles son los principales rubros que hacen que se haya disparado el costo del transporte de cargas. Fíjate, en la primera de las placas, con un aumento récord del 10,7%, en noviembre los costos del transporte acumularon una suba del 112,7% en los primeros 11 meses de este año, es decir, que están por encima del índice inflacionario. El informe le pertenece a FADEAC, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas. Este aumento del 10,69% en noviembre viene después de que haya habido aumentos en los 3 meses anteriores. Casi 7% en agosto, más del 6% en septiembre y más del 5% en octubre. Con esta variación, noviembre se ubica como el índice mensual más alto del año. Ahora fíjate en la próxima placa. Hay 11 rubros que son los que impactan directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país. La mayoría mostró subas en noviembre. Vamos a destacar los más importantes. El costo laboral, que surgió del primer tramo del convenio rubricado en octubre de este año, con un impacto directo en el personal de la conducción del transporte, un 29% más los adicionales. En segundo lugar, el combustible, que aumentó en noviembre 8,12%, abarcando no solamente el segmento mayorista, sino también el minorista. Los neumáticos, que registraron el menor incremento mensual del año, 1,84%, después de los fuertes aumentos que tuviera en los meses anteriores. Con este nuevo registro, en noviembre, neumáticos alcanzó un incremento del 121% en lo que va del año. Última placa. Nos detenemos un momento en el particular incremento que se registró en el gasoil en el año. 111%, por encima del índice inflacionario. Es el principal insumo en la estructura de costos del transporte de cargas, representa el 33% y el 36% en la media y larga distancia en términos generales. Y el principal demandante de gasoil en la Argentina es el agro, y el momento de mayor demanda es durante la siembra y la cosecha. Precisamente ahora están terminando de levantarse los granos finos y se avanza lentamente por la sequía con los granos gruesos y la siembra. Lo anticipó Carlos, tenemos un destacadísimo invitado en esta oportunidad en Futurar. Voy a leerles una apretadísima síntesis de su currículum. Se trata de Miguel Cuervo, licenciado en Economía Política, profesor de Economía Internacional en la Universidad Argentina de la Empresa.
Es profesor de la innovación en la maestría en Administración de Empresas de Base Tecnológica de la Universidad de Buenos Aires, director de investigaciones del Centro de Estrategias de Estado y Mercado, autor de El cambio climático, un desafío mundial, coautor con Alieto Guadañi en el año 2017 y en 2019, en coautoría con Carlos Leiva, escribió La industrialización en la Argentina en el siglo XXI. En el año 2020, presentó Hacia un nuevo federalismo fiscal. Fue coautor junto a Alieto Guadañi y lo publicó la Universidad de Belgrano. Hacemos una pausa. A nuestro regreso, Carlos y nuestro invitado. Bueno, hoy la verdad que es un lujo, un jueves muy contento, digamos, de tener al invitado que tenemos, Miguel Cuervo. Miguel, muchísimas gracias por estar acá. No, muchas gracias a vos por invitarme, muy amable. Es bueno intercambiar ideas. Es bueno intercambiar ideas y Miguel, un poco lo que tengo ganas de charlar con vos, que es un poco lo que la editorial del día de hoy. Yo veo una Argentina con una dirigencia política totalmente desconectada de las necesidades que el país y la sociedad están necesitando. No sé cómo lo estás viendo vos. Tu descripción es una síntesis acabada de lo que realmente sucede. A ver, desde el punto de vista de la economía y de la política económica y su vinculación con la política, lo que nosotros vemos es que la estructura de la Argentina, desde el punto de vista económico, está disociada. Tiene una oposición que se sostiene por 40 y pico de años, desde 1975, en realidad, cuando cambió el paradigma de desarrollo económico en el mundo y acá, y se instaló el paradigma nuevo del neoliberalismo, si no quiere llamarlo así. Desde ese momento, lo que hay es una crisis entre lo que se produce, la estructura de la producción y la estructura del uso de esos resultados, el consumo, digamos. Se produce, pero no se produce para exportar. Y se consume con un enorme peso de importación. Entonces, esto genera un problema muy serio, estructural, que es la falta de divisas o reservas internacionales convertibles, o dólares o euros, vamos a llamarlos con los nombres comunes, y ese ahogamiento, ese sofocamiento de la caja verdadera, es lo que provoca la llamada restricción externa. Este tema es la madre de todo el problema argentino, que es no crecer. Y al no crecer, tenés todos los problemas de un país estancado, de un país en el que crece la población y los pobres. Bueno, frente a este panorama que ahora podemos desgranar de una manera un poco más precisa para los televidentes, la clase política está ausente de la consideración de este aspecto central de la economía. A ver, no hay ninguna discusión sobre la estructura económica. De golpe los diarios, los medios, la prensa en general y los políticos hablan, hacen trascender datos sobre el epifenómeno de la macroeconomía. El tema de si el presupuesto tiene mucho déficit o poco, si lo financian con LELIQs o con emisión, si el gasto público, si se pueden crear más impuestos, que siempre es la salida. Lo más fácil, Pero ¿no? lo que está detrás de todo eso son decisiones de la política que tienen base en la intención de cualquier sector de la política de tener más votos para la próxima elección. Todo está pensado en tener la próxima elección. Pero no en términos de los temas estructurales. No los conozcan, muchos los conocen. Sus asesores saben que existen, pero
cualquier manera, aún en ellos, los principales, incluso hay varios ya en la Cámara de Diputados, como Ricardo López Murphy, por ejemplo, un hombre de años en esto, Ricardo, no hay este tema estructural como un tema central. Y esto hace que no se ocupen de ellos. Pero tampoco se ocupan de la macroeconomía, realmente. Todo lo que quieren es un mango más de impuestos, en el caso de una parte, frente de todo, para poder gastar más. Y nosotros lo que quieren es tratar de ahogarlos para tener la posibilidad de mayores quejas y menores votos para ese más para ellos. Está muy lejos de la realidad económica. Lo que uno debería preguntarse, bueno, ¿y cuál es este tema de la estructura que uno quiere plantear? Lo que nosotros vemos es que una manera de plantearlo, a lo mejor que creo que está buena, por lo menos es lo que utilizo en general desde hace mucho tiempo, es que en la política económica, que atiende la estructura económica, que es con lo que el cirujano trabaja, instrumento con los que trabaja el cirujano, uno debe pensarla en la Argentina en términos de que el país tiene dos cajas. Tiene una caja de pesos y tiene una caja de, digamos, dólares. Pero más monedas, pero de pesos y de dólares. La caja de pesos se puede manejar con cierta libertad, con cierto relajamiento, hasta un punto. Hay un punto que si uno exagera, claro, es la emisión, y no hay que usar en economía no se debe usar la frase sin respaldo. Eso lo usan los que no son economistas profesionales. Pero porque eso del respaldo no sabemos qué quiere decir. No se debe emitir más allá de un cierto volumen respecto a todas las transacciones que hacen en la economía, digamos, ¿no? Si vos pasás de eso, te vas a ver obligado a volver atrás y ahí hay un costo. Porque vas a tener que retirar pesos de la economía y eso provoca, de alguna manera, lo que se llama un ajuste. Hoy ya tengo menos pesos para gastar. Entonces, hay una caja de pesos que tenemos que estar tranquilos. Yo, en realidad, soy del 50% de la biblioteca de economía que está convencido que no hay ninguna prueba econométrica o matemática o formal de que el déficit de presupuesto financiado provoque inflación. Es una base en la que se puede apoyar la inflación, pero es que la provoque. No hay nada, cualquier otro, del otro lado también podrían decir, sí, es verdad, no hay pruebas, pero uno sabe que es así, que es el tema, ¿no? Y luego está la caja de verdadera, la segunda caja, la caja de dólares, billetes verdes con la cara de Franklin en general. Esos son inexorables, porque eso la Argentina no los puede emitir, obviamente, vendrían los marines en un minuto. En segundo lugar, los tienen que ganar, y en general no los ganamos, tenemos un problema de estructura económica, la producción no pega con el consumo, y por lo tanto con la exportación, y otros los prestan, y en general la Argentina no se los presta. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que desde 1975 al año 2019, un dato que quiero poner claro, ¿por qué el 2019? Porque el 2020 y 2021 son años hiper excepcionales. En uno cayó en B corta, la parte que cae, y salimos recuperándonos con la otra parte de la B corta. Pero nada esencial ha cambiado. Entonces, recordemos ahí el tema pandemia, ¿no? Sí, fundamentalmente. Pandemia, y ahora, además de la pandemia, está el tema de los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania y la consecuente guerra, ¿no? Y bueno, cambia el paradigma de manejo de Europa, la NATO, esencialmente la NATO. Pero digamos, hasta 2019, si uno toma 1975-2019, deben ser como 45 años, más o menos. Bueno, en 45 años tuvimos 20 crisis económicas. 20 momentos, a veces es un año, a veces 2, a veces 3. Nunca fueron, y una vez fue 4, en los que el Producto Bruto Interno per cápita, que es la medida verdadera que usamos los economistas como idea de bienestar, el PIB per cápita cayó. Puede haber caído 0,5%, 1%, 3, 4, 5, 6, 7, 10%. Pero hay que pensar que casi diría, una vez cada 2 años, ¡ping!, volcamos. Cuando volcás, empieza el problema de devaluar, empieza el problema de ir al fondo, conseguir la plata para financiar la devaluación, la transición entre la recesión y el despegue. ¿Cuál es la consecuencia, Carlos? La consecuencia es que a lo largo de todos esos años, 45 años, la Argentina creció a una tasa anual acumulada de 0,58%, PIB per cápita, 0,58%. Para los que escuchan, los que leen, los que conversan, 0,58 de golpe puede no ser algo que los impacte.
pero vamos a impactarlos. Una medida práctica de cómo le va a una economía es cuánto tiempo tarda en duplicar el PIB per cápita. Entonces uno sabe que Corea tenía $150 en 1966 y duplicar eso le tomó 4 años, 6 años, y cada 4, cada 6, cada 4, cada 6. China también. Son los dos grandes ejemplos que uno tiene a la vista, ¿no? Hay muchos otros países también, aunque europeos. Al 0,58% de nuestro país, desde 1975, nuevo modelo, llamarlo neoliberal, solamente lo uso como una etiqueta, hasta 2019, para duplicar el producto necesitaríamos 120 años, 4 generaciones. Los que se desarrollan son los que duplican el producto cada 4, 5, 6, 7, 10, 15 años. Nosotros necesitaríamos 120 años. Por eso el producto, si uno lo mira, el PIB per cápita de toda la Argentina entero, cuánto era en el 75 y cuánto es en el 19, va a ver que es 60% más, nada más. Sin aplicarle a eso una tecnicalidad que nos haría aún más pesimistas o más negativos, que es ¿y a qué precio lo hicimos? Porque no es a precio internacional, es a precio de protección. No, exactamente. Entonces cuando vos comprás un auto a precio internacional vale 100 y acá vale 135. Cada dólar no compra la misma cantidad de productos que compra Alemania, en Francia, en Inglaterra. Ahora, 120 años. Así que son 4 generaciones. Tu hijo, tu nieto, el bisnieto, tienes que esperar 4 generaciones para decir, bueno, ahora duplicamos el producto. pero entonces la pregunta que digo es, ¿por qué hay una dirigencia que viene repitiendo los mismos errores, porque usa mecanismos que indudablemente no tuvieron el efecto positivo que tendrían que tener, y seguimos, digamos, enfrascados en las mismas discusiones de hace 40 años atrás? 45 años atrás. Bueno, a mí me da la impresión que ha habido una mezcla de cosas históricamente, ¿no? Todo este cambio de paradigma, quizás esto, no sé, bueno, vamos a decirlo. La economía de la Segunda Guerra, post-Segunda Guerra, ingresó rápidamente en lo que se llama un paradigma de economía de bienestar, welfare economics, porque el mundo necesitaba reconstruirse. Me refiero al mundo del hemisferio norte, tuvo la guerra, digamos, ¿no? Sí, sí. Y había que reconstruir Europa, había que consolidar Occidente contra Oriente, había que recuperar Japón para pesar en Oriente Lejano, y Estados Unidos, Plan Marshall mediante, y otra enorme cantidad de medidas, y los propios habitantes, digamos, podían haber dilapidado la plata, pero no fue así. Se tomaron hasta 1965 para reconstruir Europa. La reconstrucción tomó 20 años. Japón, Europa. A partir de ahí empezó un crecimiento más sano, ¿no? Y la idea era un Estado presente, un Estado sin grasa, un Estado activo. Casi todas las empresas públicas, casi todas las empresas de servicios públicos eran del Estado. Ferrocarriles, el correo, los puertos, las aerolíneas, en fin, la siderurgia estratégica absoluta, la cuenca del Ruhr, no nos olvidemos. El origen de la Unión Europea, la SECA, ¿no? La Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la siderurgia, las máquinas. Y todo eso cambió en 1974-75, que es cuando aparece Reagan en escena y Thatcher en Inglaterra. Sí. Y cambia el paradigma a un paradigma que fue puesto arriba de la prensa por Reagan, que era el Estado es el responsable. Curiosamente, revisando con detalle las presentaciones de Reagan, cuando hizo la presentación de lo que se llama el discurso inaugural en el Congreso, como es la frase que marca su camino, claro, que Kennedy tenía otro y cada uno tenía el suyo, lo de él fue el Estado es el problema. Él no dijo nunca el mercado es la solución. Rápidamente, el lado del mercado dio un paso al frente y el mercado es la solución. Thatcher sí lo dijo. A partir de ahí se creó toda una idea de que había que achicar el Estado, de que había que vender las empresas públicas. Se hizo. Pero muchas volvieron al Estado. Ferrocarriles volvieron todos al Estado, 100% en cualquier lugar. Entonces todo esto derivó para acá y acá, como siempre, la compramos exagerada. Y se fueron manteniendo la educación que... Las carreras universitarias de economía cambiaron. Con Reagan desapareció el estudio del desarrollo económico, el estudio de la evaluación de proyectos, los proyectos.
desapareció la economía del bienestar como teoría económica y apareció Friedman sobrepasando a Keynes, o tratando de ocultarlo a Keynes. O sea, 1000 veces se decretó la muerte de Keynes. No ocurrió nunca porque las clases eran sobre Keynes. Obvio. Bueno, el asunto es ese. Ahora, ¿cómo venimos acá? Déjame que vuelva un poco a esto. Yo digo, Miguel, hacemos una pausa y son 3 segundos y seguimos. de acuerdo. Me quedé impactado con la cifra que diste. 4 generaciones hablando. 4 generaciones. Pensando en generaciones de 30 años. De 30 años, ¿no? O sea que indudablemente, sinceramente es un tema, lo que cuesta proyectar futuro, y aparte entiendo los números que estoy manejando desde el punto de vista social, qué es lo que está pasando a una sociedad. Pero digo, más grave aún, Miguel, un país en el cual hoy tiene una generación de dólares, que era un poco lo que venías planteando, que es el tema del campo y la agroindustria, en el cual Argentina nunca terminó de pegar el salto cuali y cuantitativo que se necesita. Sí, claro. A ver, quizás lo puedo plantear ahora desde este punto de vista. Cuando uno dice 4 generaciones para duplicar el PIB per cápita y piensa en China o Corea o otros países del sur de Europa que lo han duplicado en 10 años, y 10 años, y 10 años, y 10 años, entonces arrancaron de $1000 per cápita y tienen 20.000 o 15.000 o 30.000. Uno sabe que está lejísimo de esa historia, bueno, esto es lo que nos pasa. Una pregunta que uno puede hacerse, bueno, pero acá en alrededor, Vicente López, digamos, o en los alrededores de Vicente López, no da la impresión que estemos tan mal nosotros. Sí, bueno, pero hay casi 40% de pobres. Esos 40% de pobres son los que bancan los que no están en ese nivel de ingreso. Si lo veas regionalmente, y pensamos en las regiones, en la producción primaria, el campo, la agroindustria, el NOA y el NEA, el noroeste de la Argentina y el noreste de la Argentina, tienen un PIB per cápita del entorno de los $4.000, $5.000. Y la ciudad de Buenos Aires tiene entre 30 y 35.000. Son los dos extremos de la Argentina, ¿no? Pero a su vez, dentro de la Argentina están los pobres, porque el Chaco tiene $5.000 per cápita y el Gran Chaco, Gran Resistencia, tiene 7.000 y el resto tiene 3.000. Con 3.000 sos un poco más que Haití. Esa es la realidad. Y hay muchos Haitíes alrededor. Entonces, no solo se trata de duplicar, sino de duplicar y de redistribuir. Y el campo tiene un rol dramáticamente importante en esto. ¿Por qué? A mí me gusta plantear una visión de la economía muy simple, que es una economía con 2 cajas que financian la actividad. Una de pesos y una de dólares. La de pesos tiene grados de libertad. Uno puede emitir, el país puede emitir, el Banco Central, el Tesoro pedirle al Banco Central, hasta un límite. Hay un punto en el que se desmadra la situación y ya complica que se siga emitiendo. Es más, hay que comenzar a retirar pesos. Y eso provoca crisis sociales, enojos, rabia, se pierden votos, lo que se llama el ajuste. Pero la que es inexorable desde la primera hora del día es la de dólares. Porque los dólares de la Argentina no los puede imprimir, como todos sabemos, los tiene que tener y no los tiene, no los junta, o si no, se los tienen que prestar, y en general no se los prestan. El prestamista de última instancia que siempre tuvo la Argentina a lo largo de 45 años y no de 75 para acá es el Fondo Monetario, que presta con condiciones, macro las que fueran, pero presta, digamos, porque ya no es que el resto no te presta, el resto del mundo no te presta. Entonces, lo que sí tenés es una potencialidad importante, muy importante, para salir de este brete de la restricción externa, porque lo que provoca este hecho de que crecer a 0,58%, 4 generaciones para duplicar el producto, es la ausencia de dólares. Ahora lo llaman, no tenemos dólares. En la economía nosotros lo llamábamos desde siempre restricción externa.
es decir, que no tenemos dólares. Quería decir, no hay dólares. La primera cuestión a tener en cuenta es, ¿hay cajas disponibles que pueden allegar dólares? Y también pesos, pero dólares. Bueno, la primera caja es la caja del campo. Llamamos campo, para simplificar, a la producción agropecuaria, primaria, agrícola-ganadera, y la agroindustria. En la agroindustria hay que calificarlo, porque hay dos agroindustrias. Está la agroindustria masiva de commodities, el que hace el poroto de soja y el aceite de soja, el que hace el girasol y el aceite de girasol, o el mil de girasol soja, el speller o los pellets o demás, para comer. Pero también hay otra agroindustria que es la que hace los productos de la cotidianeidad. Algunos los llaman productos de góndola, en general son productos de marca. En la Argentina, en la agroindustria de marca, todavía tiene pendiente un camino largo por transcurrir. Por ejemplo, muy pocas de las empresas productoras de bienes finales de consumo o intermedios finales de consumo agrícola-ganadero tienen ISO 9000 o ISO 9001. Para entender mejor, las normas las normas ISO son normas que certifican el estado de la calidad de un producto. No dicen que es bueno, o que es malo, o que es regular. Dicen que es siempre el mismo. Entonces, uno alcanza un top de producto que cree que puede tener para vender al exterior, en cuanto a sanidad, en cuanto a presentación, en cuanto a calidad, en cuanto a gusto, y lo que certificar ISO 9000 le dice al señor que compra es que usted le va a comprar siempre el mismo producto. Aquí en Argentina hay un lácteo, ahora en la capital federal, pero hay un lácteo muy conocido que viene de Bransen, de una marca que es relativamente nueva, Bacalín concretamente, de un señor Rodríguez que ve una página de La Nación entera, enorme, de hace un año y medio atrás, que dice: mi salida a la exportación. Entonces, yo siempre le escribo atención al consumidor, porque soy cliente de esa marca, y digo, bueno, primera cuestión, tiene que hacer un envase nuevo para la crema, ¿vio? Porque hay dos posibilidades: o rompo el envase o me rompo los dedos para abrirla. Usted no le puede vender, no le digo a Suiza, no le puede vender a Rumania un frasco de esto. La segunda cuestión es, nunca una crema es igual a la otra, aunque la compre el mismo día. Compro tres, tengo tres cremas distintas. Una más espesa, una más espesa, una más líquida, imposible. Entonces, tiene ISO 9000, tiene que tener ISO 9000, pague un ISO 9000. Vienen técnicos, le especifican cómo tiene que hacerlo. Pero sería una marca exitosísima. Y claro, el tipo dice, pero no tengo la plata para invertir. Bueno, entonces no, hay que coger un inversor. Pero el campo tiene enormes posibilidades, aún en eso. Porque tenemos muchas marcas que podrían vender afuera, no solamente Arcor, que no vende sobrecitos de 10 pastillas, vende contenedores de 1000 pastillas, 1000 pastillas, 1000 pastillas. El éxito central es que vos puedas vender la mermelada con tu marca allá, ¿no? El vino es una industria que lo ha hecho. Hoy hay marcas en Argentina que están, marcas top de la Argentina están. Yo creo que el vino en general tuvo una política de Estado. Claro, exactamente. Que con el agroindustria o con el campo, bueno, permanentemente parche. Estamos viendo lo de la soja 2, hoy hablábamos con Karina al principio del programa, sí, que la soja 1 no es, o la soja 2 no es el mismo éxito del 1, y no sé si va a haber más sojas, 3, 4, 5, porque si el problema es la falta de dólares... Pero no la falta de dólares, pero a ver, la Argentina tiene 53 millones de hectáreas aptas agrícola-ganaderas. La ganadería llega al punto de lo que se conoce como la silviganadería, la ganadería en los bosques, digamos, el aprovechamiento de los bosques, que se hace en el mundo entero, y acá también se hace mucho. Lo que pasa es que hay que hacerla ordenada. Una cosa es un bosque cerrado en el que uno tira un ganado cualquiera, y otra cosa es tirar un ganado de calidad en un bosque trabajado, cortado, apotrerado, con agua, con sol, en las sabras donde se puede poner, vacunado, bien alimentado. Entonces tiene menos animales por hectárea, pero el que sale está igual que el otro, que está en la zona pampa, digamos. 53 millones de hectáreas. La Argentina usa 32 millones de hectáreas, vamos a ponerle 33 para hacer el número. Sí, sí. Hay 20 millones de hectáreas con las que no se hace nada en Argentina. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es agregarle un paquete tecnológico completo a la agricultura y a la ganadería. Esto implica
desde el fertilizante a los insecticidas y herbicidas, es completo. Pero al mismo tiempo, el manejo muy en la agricultura, el manejo es definitivo. La Argentina tiene una tasa de extracción bajísima. Usted pone 100 vacas a parir, las haga con toros, las haga con artificial, con repaso de toro, las haga en limpio, las haga donde la haga, usted saca 60 terneros, 60%. Eso es bajísimo, tiene que tener por lo menos 80%. Y de ahí han logrado el ternero que vive y se desarrolla hasta pasar a la categoría superior, novillito o vaquillona, y tiene 80, tiene que sacar 70 por lo menos. Y estamos sacando 50, 55. Entonces hay una pérdida de productividad enorme en la ganadería. Eso requiere inversiones y manejo, mucho manejo, aprender, mucho manejo. Y al mismo tiempo que eso tenemos que apostar a una diversificación. Maíz, la cosecha gruesa completa, maíz, no solamente soja, porque la soja al suelo no le agrega demasiado. Pero tenemos un mercado mundial ávido de esos productos, que paga por esos productos, que además tienen precio de pizarra, o sea, son bastante limpios. Uno mira, puede mirar, cuánto está rota la ahora en este minuto, tic y ve cuánto está rota. Parece Chicago, en cambio, hay productos de origen agroindustrial, como la miel, por ejemplo, que no tiene precio de pizarra estrictamente. Es como el gas y el petróleo tiene un precio de pizarra. El gas no tiene un precio de pizarra, depende del momento, a quién le compra, a quién lo transporta. Hay productos que tienen mercado mundial, pero no tienen precio. La ventaja que tenemos nosotros es que todo lo extensivo tiene pizarra. O sea que... Y una pregunta, Miguel. Vos hablabas de 33 millones y 53 millones, sí. 20 millones que no está explotado. No. ¿Cuánto, esos 20 millones sin explotar, cuánto significa de ingreso a la Argentina, que hoy la Argentina está dejando de lado? Números más, números menos, si se puede. Una estimación que se hizo allá por el 2015 para un estudio para la Secretaría de Agricultura del momento, digamos. Un estudio grande que se hizo junto con el INTA. Se hizo una simulación. ¿Qué pasa si, planificando arriba un planificio esas 20 millones de hectáreas, las adjudicamos? Estas son más bien para ganadería silvopastoril, estas son para ganadería abierta, estas son para ganadería del norte, del centro, del sur, estas son para cosecha gruesa de esto o aquello, fina, con un paquete tecnológico adecuado y un manejo adecuado. Y la conclusión es que uno podría, en la parte agrícola nada más finalmente terminamos, si uno tomara los precios del momento y los rindes del momento, del 2015, los rindes por hectárea, kilos por hectárea o toneladas por hectárea, uno podría obtener en el entorno de los 125.000 millones de dólares de ingreso adicional. Pensando que en un año de exportación con precios muy altos, la agricultura y la ganadería pueden proveer 50.000, 60.000 millones de dólares, 65.000 millones de dólares, agregarle 100.000, agregarle 50.000 millones de dólares. Eso pagaría todo el déficit de balanza de pagos cómodo. El problema que tiene la Argentina, problemas entre los estructurales, es que la industria manufacturera de transformación, es decir, la que no es agro, toda la otra, de acá hace de textiles, la tela, a juguetes, en el rango de la clasificación, la IMT, por cada punto de aumento del valor de la producción de toda la Argentina, de todas las producciones, los servicios, los bienes de todas, por cada punto de aumento, aumenta las importaciones 3,5 veces de ese sector, toda la industria. En la medida en que hay un control de cambios de aduana administrativo e impositivo como el que tuvimos del 2013 al 2015. Entonces, quiere decir que en ese mismo periodo, por cada punto de aumento de BVP, las importaciones en dólares aumentan 3,5 veces. Si viene un gobierno como el de Macri, un gobierno tonto, digamos, en el sentido de que es una tontería lo que hicieron, dice todo libre, como si pudiese ser cierto, o posible en la Argentina también. Entonces, por cada punto de aumento del valor bruto de producción, las importaciones aumentan 6 veces. Y uno se funde mucho más rápido. Mucho más rápido. Bajo el sistema actual, ya vamos a estos momentos de ahora, es difícil de medirlo porque los números están entreverados. Pero
por lo que muestran las cifras que se computan en el INDEC, por cada punto de aumento del BIP, las importaciones están aumentando 4 veces. Por eso empiezan la restricción de importaciones. El punto es que se pone siempre el énfasis en importaciones de, por ejemplo, alimentos envasados. No hay que traer whisky, no hay que traer mermelada. Está bien, si quieren no las traigan, nadie se va a morir porque no haya. Pero que pesan, no pesan nada, no son ni el 1%. Tomemos en cuenta esto, el sector agropecuario más la agroindustria genera un PBI en la Argentina total del orden de los 16%, 17, 16%. Con ese PBI, menos de 20, 16%, del valor de exportación es el 65%. Y del de importación es el 3%. No importa nada. Todo el sector no importa nada y genera el 65% de las divisas que toma la Argentina cada año. Miguel. Y produce un PBI del 15%. Vamos a ponerlo así. 15, 65, 3. De ese 3, las pavadas de la mermelada, la revista, todo es el 1%, un punto de 3. Miguel, se nos acabó el tiempo. Prometo volver a invitarte, espero que me aceptes. Sí, claro, encantado. Porque la verdad que diste algunos datos interesantes que al menos es para reflexionar. Pero cómo no. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer el dato, así cerramos el programa. Y ahora, el dato futurar de todas las semanas. ¿Cuál es el dato futurar del día de hoy? Es el crecimiento y el volumen político que viene adquiriendo una precandidata presidencial por Juntos por el Cambio, que es Patricia Bullrich. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchos fondos de inversión, tanto nacionales como internacionales, que están pidiendo reuniones en forma permanente con una precandidata que indudablemente tomó una dimensión política que hasta el año pasado estaba totalmente fuera del radar electoral 2023. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto es Futurar, Pensar y Hacer. Hasta la semana que viene.